Cada vez se hace más común el término batalla cultural. Esto se debe a que ciertos personajes se han dedicado a hacer una lucha contra un relato hegemónico que viene tanto por parte de los políticos como de los medios que muchas veces están financiados de los políticos. ¿Qué ocurre? Que en esta batalla cultural se han desmontado un montón de falacias y mentiras que ha esparcido la izquierda, apoderándose del consciente colectivo de gran parte de la población. Utilizan etiquetas, utilizan mentiras y utilizan discursos que apelan más a las emociones que a la razón. La batalla cultural por parte de la derecha especialmente ha hecho un gran trabajo desmontando todas estas partes. Pero si te dijera que muchas veces esa misma batalla cultural no busca de forma virtuosa llegar a la verdad, sino más bien atacar al otro. No estamos buscando una verdad. De hecho, cuando nuestros políticos de derecha hacen cosas malas, miramos a los lados o lo minimizamos. ¿Qué te diría, por ejemplo, si hay varios puntos neurálgicos en estos preceptos que defiende el libertarismo o el liberalismo clásico o incluso la nueva derecha, como se le llama ahora? ¿Qué dirías, por ejemplo, si te dijera que ese libre mercado en realidad nunca fue libre y que siempre estuvo plagado de regulaciones? Entonces ahí entraría ese argumento más libertario, ¿no? De que siempre es mejor estar con menos regulaciones. Pero ¿qué pasa cuando no hay regulaciones? Hay ejemplos históricos de casos en los que no hubo regulaciones y las empresas más grandes no solo se comieron a las pequeñas, sino que empezaron a esclavizar de forma sutil al consumidor. O sea, ya no es tanto una batalla entre el proletario o el trabajador y el empresario o dueño de la empresa, ¿no? Es que cuando hay demasiado poder, esa persona que está aquí arriba no lo piensa ni un segundo para oprimir también al consumidor. Que todos sean así, pues claramente no. Y ahí es un punto delicado que tiene la izquierda, que según la izquierda, el trabajador siempre es el bueno, el pobrecito, el trabajador que nunca roba, que nunca va a denunciarte en ministerios por estupideces o con el fin de sacarte plata, o la parte de la derecha que siempre te pinta el empresario como un benefactor social, un benefactor público, porque si haces dinero es que estás solucionando las necesidades del mercado y no siempre es así. Entonces, en base a todo esto, he preparado 4 puntos bastante delicaditos de la derecha o está la que defiende más el capitalismo, que de entrada aviso ya que no propongo que haya un sistema de izquierda o una socialdemocracia. El primer punto neurálgico que me gustaría tratar sería el tema del libre mercado. Se nos comenta, ¿no?, que el libre mercado funciona en base a un mercado compuesto de consumidores y gente que genera el producto, y estos hacen un intercambio, una especie de simbiosis en la cual uno resuelve las necesidades del otro y se le recompensa por ello. Ok, en teoría o desde el punto de vista positivo, esto suele ser así, pero hay muchos otros casos en los que no. Claramente podríamos meternos aquí que sí con el tema de las farmacéuticas, con el tema de la comida chatarra, los dulces, todo eso. ¿Hasta qué punto realmente estás solucionando o estás satisfaciendo una necesidad del mercado? ¿No será que más bien los estás volviendo esclavos pasivos a raíz de generar adicción en otros individuos, por ejemplo? Otro cuestionamiento clave podría ser cuándo ha habido realmente libre mercado, si desde que llegó el capitalismo como lo conocemos hoy en día ya había estado, ya había regulaciones, ya habían impuestos. Bueno, había sitios donde prácticamente no los había, pero siempre ha habido algún tipo de regulación y es por algo simple. El ser humano no es virtuoso por naturaleza. Hay casos históricos en los que hemos visto que por falta de regulaciones, estas grandes empresas han abusado no solo de sus trabajadores, sino del consumidor. Sí, podemos citar aquí varios casos históricos en los que las empresas con poder han hecho prácticas muy poco éticas,
Tenemos por aquí el caso de Standard Oil en Estados Unidos, finales del siglo XIX. La empresa propiedad de John D. Rockefeller, Standard Oil, llegó a controlar alrededor del 90% de las refinerías y oleoductos de Estados Unidos en la década de 1880. Prácticas poco éticas, pues aquí tenemos varias. Teníamos precios predatorios, acuerdos con ferrocarriles, espionaje y coacción, compra de competidores, entre otras cosas. Tendríamos también la telefónica AT&T. Tácticas monopolísticas o poco éticas, tendríamos por ejemplo control de patentes, restricciones de interconexión, adquisición de competidores. O sea, en el momento de que sale otro emprendedor, otra empresa pequeña a medio pellizcarte, medio fastidiarte, lo aplasta. ¿Es esto libertad? No, no es que sin regulaciones estamos mejor siempre. ¿O será que cuando quitamos por completo las regulaciones, el pez más grande siempre se come al más pequeño? ¿Es esto libertad o libertad solamente para los poderosos? Por no mencionar la explotación de los empleados o el mismo abuso del consumidor cuando no tienes competencia, porque gran parte de la dinámica del libre mercado se basa en estas cosas inmorales que hacen los individuos, y los que tienen poder no es que tienen una brújula moral súper virtuosa, no, seguramente suelen ser incluso igual o peor de malos que el ciudadano promedio, solo que con poder. Tenemos también casos en los que cuando las grandes empresas empiezan a caer, llega el Estado y les mete ahí fuercita, ¿no? Les inyecta unos miles de dólares para que este no caiga. Claramente, estas empresas suelen tener un impacto importante en la economía, pero esto no jode el principio de libre competencia de entrada. ¿Por qué tú tienes que tener acceso a subsidios del Estado y yo no? ¿Es eso realmente libre mercado? ¿Es eso realmente libre competencia? ¿Dónde está la meritocracia que tanto hablamos ahí? ¿Es esto justo acaso si ponemos la otra cara de la moneda? Los empresarios que no reciben subsidios, por ejemplo. Tenemos hechos históricos como por ejemplo subsidios masivos de Estados Unidos a las empresas agrícolas. Esto pasó en 1962. Hubo también rescates financieros en el 2008 en Estados Unidos. Tenemos casos entonces en los que el Estado ha terminado subsidiando ciertas empresas, acabando de entrada con la libre competencia. Y todo esto nos lleva al punto número 2. Más Estado significa más bienestar en general. Pues no siempre. Como ya dije en el punto anterior, donde no hay reglas, siempre el pez grande se come al pez pequeño. Esto significa que tienes toda la libertad de hacer tus locuras, tus maldades egoístas, y no hay nadie que te detenga. Entonces, ¿quién tiene realmente el poder? ¿El pueblo o una pequeña élite? Lo que yo llamo la elitocracia. Aunque no es muy distinto de lo que tenemos hoy, sería incluso más descabellado si no hay ningún tipo de regulaciones. Que actualmente hayan demasiadas y que siga habiendo una especie de convenio corrupto entre las empresas grandes y el Estado es otra cosa. Pero el hecho de que no tenga que haber ningún tipo de regulación por excelencia es una falacia por omisión, porque estás omitiendo el factor humano, que es la tendencia o la capacidad de ser extremadamente corruptible. En pocas palabras, un mercado sin regulaciones es más libre, especialmente para los poderosos. Para los que están abajo, y ya no estamos hablando solamente de empleados u obreros, sino también de posibles emprendedores, los que están más abajo se joden. Riesgos de un mercado sin regulaciones: abuso de monopolios y oligopolios, afectación al consumidor, posible daño ambiental, malas condiciones laborales, inestabilidad financiera, crecimiento de la desigualdad, corrupción y falta de ética. Porque desgraciadamente en la derecha actual se pinta al empresario como un angelito caído del cielo. Ay, sí, es que ellos no pecan nunca. Yo no lo creo.
Número 3, el empresario como benefactor público. Crea empleo, mueve la economía, recibe recompensa por ello. Claro, ¿y qué pasa cuando lo hace explotando a los trabajadores, por ejemplo? Otro problema sería cuando una empresa consigue el monopolio de un nicho de mercado, no le da caso total libertad de abusar de sus propios consumidores. Tenemos hechos históricos como en la Revolución Industrial. Sabemos que había gente que tenía jornadas laborales de 14, 16 horas, una locura. Sabemos también que hay testimonios de trabajadores de Amazon que tuvieron complicaciones a nivel de salud física y mental. Con esto estoy haciendo un llamado a la gente para que odie al empresario. Para nada, el empresario es vital. Una economía sin empresario no existe, y eso es un punto crítico en el socialismo o los sistemas de izquierda. Pensamos que el empresario lo único que hizo fue poner la plata y que es un parásito que se alimenta por completo del trabajo de los obreros o los trabajadores, y hay una falla, una falacia por omisión ahí, ya que claramente ese empresario primero tuvo que acumular el capital para montar ese negocio. Segundo, seguramente no empezó montando empleados, sino reventándose ese culo trabajando 10 y 12 horas. Luego, poco a poco, fue añadiendo trabajadores, lo que significa que el mercado le ha permitido incrementar su producción y ha recibido más demanda, y claramente esto de alguna manera tiene que estar beneficiando al mercado. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con esta especie de idolatría que se está tomando al empresario por parte de la derecha. ¿El empresario es necesario? Claro que sí. ¿Es siempre bueno? Definitivamente no. De hecho, podríamos hacer aquí una pequeña observación o incluso posible contradicción. Hablamos también del empresario, pero cuando criticamos el posible globalismo, ¿no son estos globalistas unos empresarios súper sobresalientes y súper exitosos? Y el punto número 4 es la mano invisible del mercado como dogma. Creo que este es uno de los puntos más críticos, porque hablamos mucho de que la mano invisible del mercado lo resuelve todo, como si fuese un ente con inteligencia, con corazón, con alma, un ente así como que tiene principios. No, la mano invisible del mercado son miles de millones de decisiones en el mercado tomadas de forma egoísta. Entonces, el que no genere se le desecha, y el que genere incluso de formas poco éticas igualmente se le recompensa. Hay hechos históricos donde la mano invisible del mercado no funcionó del todo, como en el 2008 o en el caso de 1929 en Estados Unidos. Y si bien hay veces en donde claramente la mano invisible del mercado ha hecho el trabajo solita, confiar ciegamente de forma dogmática en algo que no solo es impredecible, sino inestable por naturaleza, es literalmente tener fe, es dogmático. Ok, con esto estoy diciendo que la derecha diga puras mentiras, pues para nada. Creo que actualmente la batalla cultural está haciendo un trabajo espléndido desmintiendo las mentiras de la izquierda hegemónica, de la socialdemocracia, de todo este progresismo absurdo que está acabando con la población tal como la conocemos, y un montón de otras cosas más. Sin embargo, a veces parece que más que buscar la verdad, estamos tratando de poner a la izquierda como el malo. Si bien la izquierda actualmente está súper retorcida, hay conceptos de la izquierda que por lo menos en su esencia sí tienen sentido. Por ejemplo, Milei dice que la justicia social es una aberración porque trata de forma diferente a los ciudadanos ante la ley. Pero ¿no crees que la misma vida trata de forma diferente al que tiene dinero que al que no? O sea, desde un punto de vista lógico, tiene todo el sentido del mundo ponérselo más fácil
al que ya lo tiene difícil y más difícil al que ya lo tiene extremadamente fácil. Otra cosa es que en la práctica se estén haciendo completas aberraciones en las que casi siempre termina ganando es el Estado. Pero en un origen la idea podría tener sentido. Lo que pasa es que necesitamos de políticos honestos. Eso es otro punto neurálgico de la izquierda. Tomar al Estado como un ser grandioso, como si no pudiera corromper al ser humano y como que el político siempre llega al gobierno con buenas intenciones. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Déjame tus comentarios si hay algún cuestionamiento, algo que no entendiste, algún hecho histórico que rectifique, que valide o que matice o cuestione estas ideas. Me lo dejas en los comentarios. Todo esto siempre es con la intención de buscar una verdad y no parcializar a una persona ni a la izquierda ni a la derecha, sino una búsqueda de la verdad, y unas ideas matizadas y que tengamos un poquito de autocrítica, porque desgraciadamente tanto en la izquierda como en la derecha se han enterado de que los seres humanos somos seres profundamente emocionales y que cuando nos enganchamos a nivel emocional a través de un reel en la que sale alguien gritando o sale alguien diciendo que están asesinando a las mujeres o cualquier tema tal de izquierda o de derecha, pues la gente entra en un estado emocional y empieza a tomar decisiones de voto o empieza a seguir personas que a nivel subconsciente están imprimándole ciertos conceptos que más terminan polarizándolos que haciéndolos tener una especie de autocrítica. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video. Chao.